Sin más preámbulo, damos inicio a la conferencia. Bienvenido, doctor Servín. Pásele. Ustedes con esta noble labor que tienen con los colegas, con aquellos a quienes apoyan en las asesorías, las tutorías, creo que es muy valioso para este proceso que se está haciendo en el ámbito educativo. Entonces, con el permiso de las autoridades, con el permiso de todas y todos, voy a iniciar con esta conferencia, la cual me han solicitado que se hable un poco sobre lo que es las diferentes reformas que se han dado en los últimos 40 años, que les puedo decir, pues somos las que al menos un colega, un amigo. La idea es precisamente expresar cuáles han sido estas reformas y cómo han impactado en el aula. No en todos los casos han impactado como se buscaba. Y a veces, ya lo decía en la presentación, mi querida Chayo, a veces el problema está en quiénes estamos ahí. Y como alguna vez lo decía Michael Phelan hace casi 30 años, Michael Phelan era uno de los más grandes asesores a nivel internacional. Las reformas no solamente es cambio a la currícula, a los planes y programas de estudio. La mayor reforma es cambiar la mentalidad de los maestros. Y es precisamente a veces donde muchas de las reformas ya no logran, permítanme la expresión, cuajar. Y ahora tenemos una nueva, una muy interesante, muy diferente a todas las demás. Y es un cambio de paradigma muy fuerte y debemos asumirlo de esa manera, como cambio de paradigma. ¿Qué implica? Y ahorita lo vamos a comentar, que muchas de nuestras teorías, muchas de nuestras creencias pedagógicas, de nuestros métodos, de nuestras prácticas, de nuestro discurso, etcétera, deben cambiar. Y esa es la esencia. Y ahí es donde estamos, de alguna manera, trabajando con los colegas, tanto a nivel estatal como a nivel nacional. Y también internacional, porque créanme que hay colegas, por ejemplo, de Argentina, de Bolivia, que ya están interesados en toda esta propuesta, que es única y novedosa a nivel Latinoamérica y indiscutiblemente a nivel mundial. Entonces vamos a hacer un pequeño recorrido, pero estaré yo sobre todo apuntalando las bases de lo que es la nueva escuela mexicana. Y les decía, pues sobre todo partir de lo que es una reforma, y creo que todos lo tenemos ya de alguna manera entendido, en la idea de que es un proceso de cambio estructurado, planificado, que por lo general viene de la política educativa. Y ese puede ser un doble riesgo, porque a veces viene de la cuestión oficial y muchos pensamos que por ser de la cuestión oficial pudiera ser algo bueno, benévolo. Y a veces no ha sido así. Pero también eso en muchas ocasiones nos lleva a limitarnos, porque si no lo dice, a veces pensamos así como docentes, si no lo dice la SEP, en este caso, pareciera ser que no existe. Y también, pues la reforma busca replantear sobre todo procesos de diseño curricular, contenidos, temas, propuestas de trabajo, y eso es lo que de alguna manera hemos conocido en los últimos 100 años a nivel internacional de lo que son las reformas. Y nosotros hemos vivido varias. Y bueno, aquí haré un recuento de las últimas que hemos vivido en las décadas, 4 décadas pasadas, para que podamos ir viendo qué cambios se ha dado. Una de las cosas que hay que manejar, porque a veces en el ámbito educativo así lo hacemos, es el hecho. Las reformas no son sexenales, como ahorita lo vamos a mostrar. Mínimamente tienen de vida 10 años. Entonces no es que llegue un gobierno y cambia, o decimos como maestros, es que ya va a llegar un nuevo gobierno y ya va a cambiar y ahora vamos a encontrar cosas diferentes. No, en promedio son mínimo 10 años, como ahorita les mostraré, la vida que tienen las reformas. Muy buenos, porque como diría también Michael Phelan, una reforma debe llevarse a cabo en 5 años. Si en 5 años no se ha logrado concretizar, hay que cambiarla porque esa reforma ya no dio. Y eso es algo que nosotros como maestros, porque somos los principales, los que llevamos a cabo este proceso de reforma. Y somos quienes lo vamos a concretizar. El problema es que a veces somos los más rudos en ese sentido. Algunos maestros no nos gusta cambiar de manera dinámica. Algunos nos estacionamos, nos perpetuamos en ciertos procesos porque ya los dominamos, ya son conocidos y esto es lo que a veces impide. A partir de ello, bueno, pues tenemos que ver qué ha sucedido en estas 4 décadas, en estos 40 años. ¿Cómo han sido las reformas que han planteado? Porque ahí es donde quiero llegar,
al ámbito del aula, el trabajo que se hace en las aulas y que estoy seguro ustedes tienen contacto directo o a lo mejor con aquellos que están trabajando directamente en las aulas. Y bueno, me voy a ir directamente a lo que es los años 80, que es una de las que ya de alguna manera conocí, que es sobre todo un proceso que se venía desarrollando de la reforma de los años 70, 1972. Pero solo para ir en la idea de los años 80, vemos que se dio el Acuerdo 66, también en el año 82, casi 10 años después de la de los años 70, se propone con un nuevo acuerdo la reforma. Y sobre todo para educación secundaria, en ese mismo año, meses después, para el primero y segundo grado de primaria, y ya posteriormente, en octubre igual, para educación preescolar. Una cuestión muy importante, y esto es lo que quiero rescatar, porque les digo, voy a aterrizar en las aulas. Sobre todo, ¿qué proponía? Amén de los contenidos, amén del proceso curricular, lo que proponía para trabajar. Y esta es la reforma en la cual yo me formé como docente y trabajé un poco como docente. Y esa era la base. Y esta reforma lo que sobre todo buscaba era aterrizar el neoconductismo, que algunos de ustedes seguramente se acuerdan. Y de manera concreta, el trabajo que teníamos nosotros era propiciar una forma de aprendizaje muy peculiar, que era un cambio de conducta. De hecho, cuando me formé como docente, así nos decían, tu papel es propiciar cambios de conductas en los estudiantes. Y para ello trabajábamos de manera muy directa con lo que es una enseñanza instruccional, desde la base conductista y neoconductista de Skinner, por ejemplo, en la cual lo que privaba era el control, en un primer momento. Segundo, premio y castigo. Y de ahí se desprendieron muchos procesos áulicos que hacíamos, que a veces los llevábamos a la idea del premio o el castigo en dar calificaciones altas o en dar calificaciones bajas. Pero también en algún momento se llegaba, y algunos abusaban de ello, ¿verdad?, al jalón de orejas, al golpe, a la varita, porque estaba permitido. Esa era la base conductista. Y los padres apoyaban, no como ahora, ¿verdad?, que apenas levantas la mano y ya te están demandando y casi llevando a otro lado. Entonces las cosas de alguna forma eran diferentes. Y aquí la base era cómo nosotros teníamos que propiciar ese cambio de conducta. Y era muy sencillo. Bueno, no deja de ser compleja la práctica educativa, pero en este caso era muy sencilla. A la distancia podemos verla así. Primero, teníamos un autor que nos iluminaba de manera muy concreta, Benjamin Bloom. Con Benjamin Bloom, nosotros como docentes, porque ese era nuestro trabajo, definíamos objetivos. Eran objetivos conductuales. Y ahí es donde nosotros trabajábamos la famosa taxonomía de Benjamin Bloom. Y a partir de ello hacíamos una planeación. Una planeación que se expresaba en el primer formato que se empezó a manejar y que le llamábamos carta descriptiva. Y esta planeación era también muy sencilla y la llamábamos secuencia didáctica, que era muy instruccional. Es decir, yo como maestro definía diferentes actividades siguiendo la taxonomía de Bloom y lo único que hacía era desarrollarlas en mi aula con mis estudiantes. Y de ahí se vino todo un proceso de trabajar por secuencia didáctica, que lamentablemente el INE la volvió a rescatar en 2013. Y ahora hay quienes quieren trabajar con secuencia didáctica o les obligan a trabajar con secuencias didácticas. Desde mi punto de vista, la secuencia didáctica debemos dejarla en los años 80. Todavía la trabajamos hasta los años 90, pero ya no nos ayuda. Salvo si eres maestro o maestra conductista, entonces utiliza secuencia didáctica. Es la mejor forma para planear. Pero ya no puede ser uno maestro conductista y más con las generaciones que tenemos en las aulas. Pero ahí venía un proceso muy importante de trabajo con el cual nosotros llevábamos a cabo nuestro proceso educativo en el aula. Y ya en el trabajo, pues consistía de manera muy concreta en desarrollar esa secuencia con actividades que nosotros hacíamos, en la cual sobre todo utilizábamos la instrucción directa. Yo como maestro
les daba la clase a los alumnos y les indicaba ciertas actividades y ya de alguna forma rescataba los libros de texto. Y ellos trabajaban en su libro de texto, haciendo pequeños ejercicios que ahí se desarrollaban. También así la clave estaba en la evaluación. ¿Cómo evaluábamos? De manera muy directa evaluábamos ya en esta etapa de los 80 con baterías pedagógicas, que de igual forma se desarrollaban con la taxonomía de Benjamin Bloom, porque era la base. Por eso es que teníamos nosotros como ideal siempre conocer toda la propuesta de Benjamin Bloom, porque era la que nos iluminaba en ese proceso de trabajo. Y con la taxonomía de Benjamin Bloom, que se podía elaborar la batería pedagógica de dos maneras, por peso relativo de temas o peso relativo de objetivos. Este último era más complejo, pero no era muy difícil. Con eso nosotros dábamos cuenta si el alumno había o no logrado su cambio de conducta. Y esa era la esencia. Y con esto trabajamos desde el 82 hasta más o menos el 93. Y esta era la primera reforma que podemos decir empezó a impactar de una manera muy interesante. ¿Por qué? Porque fue la primera reforma que tuvo una base psicopedagógica muy fuerte en el ámbito educativo mexicano. Las otras solamente tenían una base más de la mano de la pedagogía, con los grandes pedagogos que México tuvo hace más de 70, 80 años. Pero esta ya tenía la base psicopedagógica, o como le llaman en Estados Unidos, la base de la psicología educativa. Y eso nos daba un trabajo diferenciado con los estudiantes. Esa fue la primera. Después de esto, en los siguientes años, bueno, aquí no sé por qué no aparecieron, pero solamente lo voy a enunciar. Con el acuerdo 181 y el 182, el primero de 1993 para primaria y el segundo de 1994 para secundaria, nos llega una nueva propuesta, muy diferente, pero cosa interesante, estaba de la mano de lo que entonces, en aquel entonces era la punta de lanza en las propuestas psicopedagógicas, el constructivismo. Teníamos un antecedente con los españoles. Los españoles habían hecho su reforma, su famosa LOCSE, la habían promovido en 1990. Y de ahí México retoma muchas cosas y entonces empezamos a trabajar el constructivismo. Pero antes de ello también había un antecedente muy interesante en el 92, que seguramente ustedes lo recuerdan, o todos los que ya estábamos en aquella época lo recordarán, el famoso Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, el ANBE, que de alguna forma impulsaba desde ese acuerdo la propuesta de una reforma completamente diferente. Y nacieron algunas propuestas que más o menos todavía se siguen manteniendo, sobre todo la relacionada con lo que es la valorización del docente con estímulos económicos. Y nace lo que es carrera magisterial. Pero en el ámbito de lo que es la propuesta pedagógica era muy interesante, porque llegaban ideas que aunque no eran novedosas, ya tenían varias décadas, por ejemplo la de Piaget, ya tenía varias décadas socializándose en nuestros contextos, pero sobre todo se impulsaban desde una perspectiva diferente que era la estadounidense. Por lo tanto, aquí lo que siempre se buscó fue propiciar el aprendizaje significativo. Y esa era la clave. Y entonces, a partir del 93-94, el discurso cambia. Y por tanto, se busca que cambien las prácticas educativas. En esta idea, ya el aprendizaje no va a ser un cambio de conducta. El aprendizaje va a ser una reestructuración cognitiva. Eso es lo que cambia. De la mano de lo que es el aprendizaje significativo. Ahí es donde se impulsa muy fuerte esta idea de aprendizaje significativo, que todavía venimos arrastrándola, ¿no? Pero lo importante era sobre todo que hay un nuevo discurso educativo y una nueva actividad diferente en las aulas. Y algo que se nos promovió muy fuerte fue el maestro ya no solamente debe dedicarse a dar la clase. Se acaba la enseñanza instruccional. Ahora es necesario promover el trabajo de los estudiantes
en el sentido de que ellos construyan su conocimiento. Esa era la idea. Y se empezó a trabajar. Los españoles pues ya tenían avanzada muchos autores que todavía siguen en boga allá en España. Algunos de nosotros los socorremos todavía. César Coll, por ejemplo. Mario Carretero, Carles Monereo, ¿no? Pozo, Ignacio Pozo. Muchos autores que ya habían hecho mucho estudio sobre las propuestas de Piaget, pero que a nosotros nos empezaban a llegar de la mano de ellos. Y entonces empezó a trabajar muchísimo toda esta propuesta, en esta idea. Ahora debemos trabajar para desarrollar el aprendizaje significativo. Y esta idea de aprendizaje significativo se fue retomando ya no tanto de los españoles ni de Piaget, de un autor que lamentablemente nosotros como maestros no le hicimos mucho caso, David Ausubel. David Ausubel, con su famoso libro Psicología Educativa, que aunque estaba traducido desde los años 80, muchos de nosotros, y bueno, también nuestras autoridades, voltearon más a España, autores de España, que checar autores de Norteamérica. Pero esa era la esencia, el aprendizaje significativo. Y era muy sencillo también, bueno, a la distancia también lo vemos muy sencillo. ¿En qué consistía el aprendizaje significativo que deberíamos lograr? Primer aspecto, partir de los conocimientos previos de tus alumnos. Esa era la idea. Hay que conocer lo que los chicos ya saben, lo que las niñas ya saben, y de ahí conectar lo nuevo mediante una palabra que también era completamente novedosa. Estrategias. Estrategias. Empezamos a trabajar con estrategias de enseñanza y estrategias de aprendizaje. En un libro que también nos iluminó, para muchos quienes estábamos en aula, nos ayudó muchísimo y que todavía es recurrente encontrarlo. Se llamaba Estrategias Docentes de Frida Díaz y Gerardo Hernández. Y ese libro nos vino a salvar porque nos decían, es que ahora hay que trabajar de una manera diferente. Debes partir de identificar conocimientos previos, debes trabajar con estrategias diferentes, pero no entendíamos eso. Por fortuna este libro se socializa en el 96 y ahí se manejan en promedio 30 estrategias. Y con eso ya nos ayudábamos. Con eso ya teníamos una posibilidad de llevar a cabo un proceso educativo completamente diferente. Y entonces se socializa esta palabra que les digo, principios de los 90 todavía no estaba en nuestro lenguaje, trabajar con estrategias. Y había estrategias de enseñanza y estrategias de aprendizaje. Y eso era lo que buscaba el constructivismo, y en eso nos afanábamos. Como algunos no entendimos de lleno toda esta propuesta, nos fuimos todavía rescatando mucho de lo que era, sobre todo en evaluación, las propuestas conductistas, y seguíamos evaluando con exámenes. Pero David Ausubel y Novak fueron muy claros. Las dos formas únicas para evaluar en el constructivismo el aprendizaje significativo era sobre todo mapas conceptuales y pequeños ensayos. Pero no lo entendimos. Y esto fue una de las cosas que de pronto, desde mi punto de vista, no logró cuajar la reforma del constructivismo en evaluación. En todo lo demás sí nos renovamos de manera muy interesante, ahora utilizando estrategias que les daban mayor participación y activaban a los estudiantes en el trabajo. Surgió de alguna manera o se rescató la esencia de los años 70 del famoso aprendizaje cooperativo o grupos cooperativos. Y también después ya se entendió que era más bien hablar de grupos colaborativos, porque lo que se buscaba era la construcción conjunta del conocimiento. Pero ahí teníamos una nueva propuesta, entender que el aprendizaje era una reestructuración cognitiva. Y esto fue lo que nos iluminó en el trabajo en las aulas durante, les decía, casi una década, porque en 2004 empieza a traerse una propuesta diferente. ¿Sí? Una propuesta diferente. 2004, preescolar, 2006, secundaria, 2008, bachillerato, 2009, primaria,
2011 la famosa RIEP. La famosa RIEP, que estoy seguro que ya más de ustedes la conocen. En este sentido, viene la propuesta de competencias. Y ahora tenemos que renovar. Pero aquí debemos hacer un paréntesis muy interesante. La idea de competencia no venía de un ámbito psicopedagógico, no tenía teoría educativa, no tenía teoría didáctica, venía de las fábricas, venía de preparar obreros. Ese fue el grave conflicto. Y se nos impuso a través de la OCDE, un banco. Y ese fue uno de los graves problemas que tuvimos con competencias. Por fortuna ya salió, ¿verdad? Pero a final de cuentas, eso fue lo que nos sucedió. Entonces, se vino toda una marejada, podemos decir, de propuestas de reforma poco a poco por niveles. Inclusive en la formación de docentes, en las normales, la idea de competencias se empezó a manejar desde 1997. No era nueva, era una propuesta que buscaban sobre todo las grandes industrias, las grandes corporaciones europeas, para formar desde la escuela a aquellos técnicos especializados que iban a trabajar en sus fábricas. Y la idea concreta de competencias nace en la capacitación de obreros. Y esa era la idea con la cual empezamos a trabajar desconociendo, porque no las vendieron de otra manera. ¿Sí? No las vendieron de otra manera. Y una de las propuestas que se empezó a manejar de manera directa fue el hecho de que ahora teníamos que estar preparando para resolver problemas incluso de la vida real, que no era tanto esa idea de la vida real, era más bien prepararnos para resolver problemas cuando trabajáramos como obreros, como trabajadores en empresas o fábricas. Y de ahí se desprendió toda esta idea, que a lo mejor ustedes recordarán un poco la famosa de SECO. 9 competencias que todo aquel que estuviera en un ámbito educativo debería dominar. Ya después se fueron manejando más competencias. Nació el famoso proyecto Tuning, para la formación universitaria, 27 competencias en todas las carreras que debían ser manejadas de manera perfecta. Y se impulsó con algo que a lo mejor un tanto romántico nos vendieron, los famosos 4 pilares de la educación, donde nos decían, ahora lo importante es saber ser, saber conocer, saber estar y saber convivir. Y nos vendieron esa propuesta, pero en el fondo había algo que muchos de nosotros ignorábamos. Y empezamos a trabajar, les decía, normales 97, preescolar 2004, secundaria 2006, luego ya vendría primaria 2009, hasta llegar a la famosa RIEP 2011, donde toda la educación básica entró de lleno. Bachillerato, que también se impulsó de manera muy fuerte desde 2008, con el acuerdo 440, 442 y 444. Y entonces empezamos a manejar la idea de competencias, sin tener claridad que las competencias no tenían fundamento pedagógico, no tenían fundamento didáctico. ¿Esto qué propició? Que a ganancia de río, perdón, a río revuelto, ganancia de pescadores. Y entonces nos faltó por ahí algunos autores, que me voy a repetir por respeto, algunos autores que empezaron a manejar la idea de competencias, pero sin base pedagógica. Y lo que hicieron fue recurrir al conductismo. Hay una autora, una doctora muy conocida, que su base es completamente conductista. Que ya el conductismo lo habíamos dejado casi 15 años atrás. Otros se metieron en el constructivismo, pero no había claridad. Y entonces nos hicieron trabajar de 1000 formas. Y al final de cuentas, muy pocos concretizamos la idea de competencia, primero, con un sentido completamente laboral, y ya después vinieron otros autores a nivel internacional. Uno que todavía está muy activo, Philippe Merier. Philippe Merier nos empezó a manejar ya con una propuesta directamente pedagógica, cómo podíamos trabajar en el aula competencias, con sentido pedagógico. Porque la crítica fue esa. Sí está bien competencias, pero a nivel superior. No podemos formar por competencias desde el nivel preescolar. ¿Qué fue lo que nos trajo esta propuesta?
y lo podemos ver todos los días, sobre todo individualismo, porque esa es la idea de la competencia. Y todavía hay muchas expresiones de este individualismo en el ámbito educativo. Y bueno, no nos podemos sacar, ¿verdad?, de la cabeza porque todavía, pues podríamos decir, puede estar vigente, sobre todo con el acuerdo del 12 de octubre de 2017 de aprendizajes clave para la educación integral, que seguía continuando con esta idea de competencias. Bachillerato todavía lo tiene, ¿sí? El bachillerato con el acuerdo 170822 mantiene mitad escuela nueva escuela mexicana, mitad competencias, y están equilibrando ahí. Y bueno, en superior todavía está por renovarse. Pero esta propuesta precisamente lo que buscaba era un diseño curricular basado en estándares. Y ahí nos llegó una palabrita diferente, que les vuelvo a repetir, como no tenía sustento pedagógico, no sabíamos trabajar. Aprendizajes esperados. Que de hecho México fue uno de los pocos países que asumió esta propuesta de aprendizajes esperados. La mayoría de los países los conocía como metas de desempeño o blancos de aprendizaje, en su traducción literal del inglés. Pero nosotros lo asumimos como aprendizajes esperados. Pero el problema era ese, no tenía un fundamento pedagógico ni didáctico y no sabíamos cómo trabajarlo. Y por ello es que retomamos de todos lados. Y esta fue una de las propuestas importantes. Y bueno, ¿qué se entendía entonces por aprendizaje a partir de la propuesta de competencias? Y ahí cambia también la idea de aprendizaje. Era la movilización de diferentes recursos que podían ser saberes, a lo mejor prácticas, valores, etcétera. Diferentes recursos para resolver problemas concretos. Esa era la idea de aprendizaje en ese sentido. Y también surgió algo muy interesante. Como no tenía base, a muchos colegas les hicieron planear no tanto con estándares curriculares, sino sobre todo con la idea de aprendizajes esperados que les decían, los tienes que dividir en conocimientos, en procedimientos y en actitudes. Una idea completamente conductista de Benjamin Bloom de los años 70. Pero bueno, inclusive todavía hemos llegado a encontrar planeaciones en la nueva escuela mexicana donde a los maestros les piden, sí, pero ahora divide qué conocimientos, qué procedimientos y qué valores vas a desarrollar. Un error completamente didáctico, pero así se dieron las cosas. Y a partir de ello, como les digo, no existía un enfoque pedagógico, pues entonces vinieron multitud de propuestas y cada quien tomó la que mejor le convenía o la mejor le quedaba. Ese fue uno de los graves conflictos. También así, pues el hecho fue que mucho del trabajo del aula se dinamizó sobre todo con una diversidad de metodologías que de pronto empezaron a llegar, muchas venidas del constructivismo. Y en el ámbito de la evaluación, ahí los maestros perdimos mucha autoridad. ¿Por qué de pronto nos decían, está bien? Fíjense, nosotros como maestros cuando nos formamos nos decían, tu trabajo consiste en 3 aspectos, planear, desarrollar y evaluar. Y de pronto nos dijeron, no, ya no vas a evaluar tú. Va a llegar alguien diferente y te va a evaluar tu avance. Nos quitaron una esencia importante de nuestro trabajo como docentes. Y entonces aparecieron muchas propuestas. La que más nos impactó fue PISA, que nos creó un imaginario muy raro, porque muchos maestros ya no trabajábamos para desarrollar aprendizajes, trabajábamos para salir bien en PISA, porque nos contaron ese cuento chino de que si estábamos bien en PISA, era calidad educativa. Y bueno, ustedes saben, todavía en los últimos resultados del año pasado, seguimos siendo el último lugar de los países miembros de la OCDE. Nunca vamos a salir bien, porque son exámenes tramposos, así de fácil. Pero nos vendieron esa idea y muchos trabajamos y nos hicieron trabajar porque llegaba, con todo respeto, si hay aquí supervisores, directores, llegaba, o hasta los jefes, ¿no? Llegaban, es que salimos muy mal, maestros, el problema está en ustedes, porque esa fue otra de las grandes agravantes. La crisis nos las achacaban a nosotros como maestros. Y entonces tenías que cargar con todo ello.
Salieron más por mal porque los maestros no están preparados, porque los maestros no esto. Entonces el maestro o los maestros fuimos quienes cargamos ese grave conflicto. Por fortuna ya lo están quitando. O al menos, vaya, no se puede quitar porque el acuerdo está hasta 2035. Y México tendría que pagar mucho de lo que la OCDE dio para financiar los ámbitos educativos aquí en nuestro país. Escuelas de calidad, a lo mejor se acuerdan, no sé si todavía es del programa, los recursos venían de la OCDE, nunca los dio México, nunca salieron de nuestro dinero, venía de la OCDE. Entonces la OCDE tenía que reclamar, o están haciendo en México. Si estoy invirtiendo, porque eso son bancos, y lo ven como banco. Si estoy invirtiendo, ¿dónde están mis ganancias? Entonces esa fue la propuesta de competencias que les digo. Esta fue la que más ha durado en tiempo. Por fortuna, pues bueno, se empezó a manejar una propuesta diferente. Aquí lo que les decía, ¿verdad? El cambio de mentalidad. El cambio de mentalidad. Que nos los decía Michael Freeland. El problema a veces está en cambiar la mentalidad de los maestros. Nos llega una propuesta completamente diferente. La nueva escuela mexicana, que se atrasó algunos años por la cuestión de la pandemia, del confinamiento, ¿verdad? Y nos llegó hasta 2022. Y nos vuelve a poner en una disyuntiva muy interesante, cambiar toda esta perspectiva que tenemos de trabajo en el aula, porque es algo diferente y esta sí implica un cambio de paradigma muy fuerte en el ámbito educativo, pero sobre todo en el trabajo que tenemos en clase. ¿Por qué no cambiamos los maestros? Pues bueno, algunos por apego a lo que hemos hecho durante años. Esto me ha funcionado, ¿por qué lo debo cambiar? Otros por comodidad, ¿no? Por comodidad, porque a veces así somos. Algunos por miedo, mala estima y otros por costumbre. Pues durante años hemos hecho esto y muchos lo manejamos así. Quizá lo han escuchado con algunos colegas. Es lo mismo, ¿no? ¿Para qué le vamos a mover si vuelve a ser lo mismo? No, este sí es un cambio de paradigma muy fuerte. Y hay que entenderlo así. Y entonces a veces, como decimos, hay que despojarnos de lo que sabemos, de lo que conocemos y de lo que hacemos y dejarlo ahí. Y ponernos nuevos ropajes pedagógicos didácticos, porque esto es una cosa diferente. Mientras como maestros no entendamos que es algo diferente, no vamos a poder hacer cuajar, que desde mi punto de vista es una de las mejores propuestas educativas en los últimos 80 años. A nivel internacional, no solo nacional, a nivel internacional. Ya lo reconocerán al tiempo, ya verán ustedes. Entonces, aquí lo que estamos viviendo es eso. Y les decía, muchas de nuestras creencias, teorías, conceptos, prácticas, saberes, deben ser cambiadas y a lo mejor olvidadas. El conductismo, muy bueno. El constructivismo, muy interesante. Competencias, a lo mejor logramos cuajar muchas cosas, pero ahora estamos ante algo completamente diferente. Y lo debemos entender de esa manera. ¿Cuál ha sido un problema que he notado y que contribuye de manera directa a la SEP? No nos ha dado una actualización concreta sobre lo que está buscando. Ese ha sido el grave problema. También no tenemos nosotros toda culpa. La SEP también lleva su culpa y fue eso. Y ahorita lo estaré hablando sobre ello. Y aquí pues debemos asumir esto, que fue una frase muy interesante, el hecho de que como maestros, y ojalá ustedes lo transmitan con los colegas que se van iniciando, a quienes están tutoreando, deben aprender a desaprender y deben aprender a reaprender. No casarse con propuestas para toda su vida profesional. Considerar que al menos cada 10 años retomar cosas diferentes para adecuarse a los signos de los tiempos. Si no, estaremos dando vueltas en lo mismo como en una pista de patinaje. En lo mismo, nos desplazamos muy bien, pero no salimos de la pista de patinaje. Entonces la idea es esa. Y ya con esta nueva propuesta, pues debemos asumirla como paradigma educativo. Y no tiene nada que ver con las otras 3 propuestas de las que he hecho mención. Por eso es que debemos dejar atrás eso que nos ayudó. Quizá nos especializamos, pero ya no nos ayuda. Ya no nos ayuda. He visto todavía, y así lo asumo,
desde supervisores, supervisores que les dicen, es que usted debe, bueno, no voy a ir muy lejos, aquí en el Estado de México. A los colegas de bachillerato les dijeron, es que deben planear por secuencia didáctica. Imagínense, la secuencia didáctica que la dejamos a principios de los 90. Entonces ahí es donde a veces tenemos problemas. De pronto, no, supervisores, directores, maestros, ustedes deben trabajar así. Y no, aquí debemos abocarnos a algo que nos está dando esta nueva propuesta. La autonomía profesional y la autonomía curricular. Algo que nos quitaron desde hace 35 años. La autonomía profesional y la autonomía curricular. Va a ser difícil recuperarla, porque de pronto nos dijeron que nosotros no éramos capaces, por ejemplo, de diseñar currículum, que no éramos capaces inclusive de planear. Les doy una anécdota de aquellos años, en el 92 precisamente, para que vean el concepto que se empezó a generar desde hace aquellos años de lo que es un maestro. Y recordarán algunos de ustedes, si no, nada más Chayo y yo, somos de los que ya tenemos más años, cuando se vinieron las huelgas muy fuertes, ¿no? Porque no nos pagaban bien. Entonces vienen las huelgas muy fuertes, amagábamos con huelgas. Lo más importante, teníamos el apoyo de padres de familia. Y amagábamos con huelgas nacionales. Y antes de que se diera la de ese año, recuerdo que Cedillo, que era entonces secretario de Educación, dijo algo que reflejaba lo que piensan ellos de nosotros como hechos. Que se vayan a huelga. Las escuelas no se van a cerrar. Los libros del maestro están tan bien diseñados que metemos a los soldados a dar clases. Vean a dónde nos empezaron a quitar la profesionalidad como docentes. E históricamente ha sido así. Ahora esta propuesta nos recupera esa esencia. La llaman revalorización docente. Nada más que quedamos tan metidos en las propuestas neoliberales que muchos docentes, es lamentable que cuando escuchamos revalorización docente, lo primero que pensamos, nos van a aumentar. Y no, esto no es de cuestión económica. Nos están otorgando autonomía profesional y autonomía curricular, que es una gran ganancia de un siglo, casi. De un siglo volver a recuperar esa idea. ¿Cuál es el problema? Que a veces entre nosotros como maestros no permitimos ello, sobre todo directivos. Maestro, tú no puedes cambiarle nada a los planes y programas. Maestro, debes respetar lo que está ahí. Maestro, tienes que cumplir con esto, porque a veces se fue en esta famosa idea de competencias de liderazgo de directores, de la personal directivo. Esa fue en muchos casos la idea que les dejaron. Cuidar y controlar que se cumpliera lo que les habían encomendado. Y muchos directores todavía lo siguen asumiendo. Pero aquí hay que ir cambiando también esas ideas, ¿no? Y a veces yo, como les digo, cuando trabajo con colegas, pues también hay que demostrarle al señor director con todo respeto que no tiene toda la verdad. Y que ahí están los documentos. No se los digo, ahí están los documentos oficiales. Para básica, el acuerdo del 140822. Ahí está el documento, el anexo 1. El anexo 1 del acuerdo es muy claro en este proceso. Eso implica entonces reconsiderar lo que de alguna manera hemos denominado por aula de aprendizaje. Y esta nueva propuesta es lo que nos está ofreciendo. Entender el trabajo de aula de una manera completamente diferente. ¿Cuál sería esa idea? Bueno, primero tenemos que ver que lo importante es que las aulas se abren a las comunidades. Ya no es ese espacio de 8x8 que desde la higiene escolar de hace 100 años, desde la escuela prusiana, se manifestaba para controlar la conducta de los individuos. Ahora el aula tiene que abrirse a las comunidades y entonces estar en permanente contacto con lo que es la comunidad. Pero aquí cambia algo muy importante. Entonces, ¿qué debemos entender por aprendizaje? Y esto es lo que todavía muchos colegas
2 años después, no logramos concebir. Que hay una nueva forma de entender el aprendizaje. Y no lo digo yo, lo dice el acuerdo 140822 y lo volvieron a repetir hace un año en el Consejo Técnico de noviembre de 2023. Y vean ahora cómo se entiende aprender. Es una acción, ojo con esto, una acción, praxis. Y desde ahí ya la palabrita nos da una tendencia diferente, que se produce en la interacción social en contextos particulares, mediante el uso de diversos objetos y símbolos culturales. Por lo tanto, esta acción va a lograr desarrollar a los estudiantes, niñas y adolescentes a partir de su participación en las prácticas sociales en diferentes comunidades. Porque el aprendizaje no es un hecho que reside en la mente, constructivismo y conductismo de las y los estudiantes, ni un proceso individual, competencias, sino que es una acción que se ejerce en relación con otras personas en contextos específicos y mediante el uso de diversos objetos y símbolos culturales. ¿Qué es entonces aprender? Una acción con sentido de praxis, es decir, de transformación, que se hace contextualizadamente para transformar las comunidades. Y esa es la esencia de aprender, y ahí están las referencias. El plan de estudios 2024, ahora que se está renovando, se le está dando ya en versión escrita, y les decía lo que dicen las orientaciones del Consejo Técnico de noviembre de 2023. Ahí está en el mismo acuerdo, no les mentiría si les digo una página, pero está en el anexo del acuerdo. Entonces tenemos una nueva forma de entender lo que es aprender. Y si hay una nueva forma de entender lo que es aprender, debe existir una nueva forma de planear, de trabajar en las aulas que ahora son abiertas y de evaluar. Así de simple. Salud. Y es en lo que estamos trabajando con los colegas docentes, porque no es tan fácil. A veces, les decía, a veces he entendido esto en mis años que tengo como docente. Somos muy reacios a cambiar. Y luego, si nos limitan nuestros directores, mucho menos lo logramos. A partir de ello, entonces, tenemos que entender que hay nuevos fundamentos curriculares, pedagógicos y didácticos. Y esto es lo que también la SEP no ha dejado en claro, Pero están explícitos e implícitos en los acuerdos, en los diferentes documentos, en los consejos técnicos, nos los van desglosando. Y aquí retomo esta para que ustedes lo tomen en cuenta. Y aquí hay que considerar a los asesores de la SEP, porque esa es una clave importante. ¿Quiénes fueron los asesores de la SEP? Porque con ellos podemos encontrar con claridad el fundamento. Y voy a referirme solo a dos, las cabezas. Ángel Díaz Barriga y Max Arriaga. No hay vuelta de hoja. Muy contrapuestos, Muy contrapuestos. No se llevan, así de simple. Tienen su propia lógica de entender la educación y las propuestas educativas. Pero han hecho emerger una propuesta interesante en la nueva escuela mexicana. Y ahí es donde nosotros como docentes debemos anclarlos. Y de ahí entonces entender esta nueva propuesta. Primero, entender que la nueva escuela mexicana es un proyecto. Y ojo con esto, porque esto es muy interesante. No es propuesta, es un proyecto. Es decir, es algo que se está construyendo y que lo debemos de construir todos. No es algo que ya está diseñado de antemano y que la SEP ya nos los dio y hay que obedecer. Un proyecto, pero sobre todo es un proyecto crítico, humanista y comunitario que promueve la transformación. Por lo tanto, la clave está que todo esto debe estarse desarrollando hacia la comunidad, con la comunidad, para la comunidad. Y entonces les decía, hay que abrir el aula, hay que abrir las escuelas a la comunidad. Y aquí, pues la clave está en estos fundamentos, que lamentablemente, si no ponemos atención, ya les digo, no tanto en los autores, en libros porque todavía no están elaborados, pero si ponemos atención
en los documentos oficiales, ahí podemos encontrarlos. ¿Saben cuál es el problema que tenemos con algunos colegas que a veces se convierten en muchos? Que ya no leen. Se quejan, algunos colegas se quejan mucho de los estudiantes, pero somos casi iguales a ellos. Y a lo mejor hasta peores. A lo mejor hasta peores. Más aún, como ya no leen, vamos a lo práctico, a lo inmediato, las redes sociales. Y queremos aprender todo de las redes sociales. Más aún, queremos peladito y a la boca. Y he escuchado directores, lamentablemente, que le dicen a los maestros, miren, ya ni nos compliquemos con las orientaciones del Consejo Técnico Escolar. Vayan con tal youtuber y él nos los explica bien suavecito. Y ya ni leemos siquiera las orientaciones, que son 5 páginas. Y entonces pareciera ser que el problema, uno de los grandes problemas que tenemos es que los maestros ya no vamos a las fuentes principales. Vamos a los youtubers, que a veces están más perdidos que nosotros, lamentablemente. Y ahí tenemos un grave conflicto. Pero por ello, ¿no? Les decía, tenemos propuestas muy interesantes. En el ámbito del fundamento filosófico social, y lo podemos ver en el acuerdo del 140822, el humanismo mexicano como base. Siguiente, el respeto a la dignidad humana, el paradigma crítico, entender la comunidad de una manera diferente. Ya no trabajamos competencias, ahora trabajamos capacidades, y ahí viene una forma diferente de trabajo. También así, nuestro papel, tanto de las maestras, maestros y de los estudiantes, hay una nueva propuesta importante. El maestro ya no es el que enseña, ahora los maestros tenemos un papel importante, y lo podemos encontrar en un libro sin recetas para maestras y maestros de la fase 6, en las primeras hojas. El maestro ahora es transformador social. Vean qué cosa interesante. Nos están dando un nuevo papel muy interesante, y que bueno, a lo mejor no es nuevo, porque precisamente en ese recuento que hacen, pues nos demuestran cómo históricamente los maestros han sido transformadores sociales. Lamentablemente se nos redujo a técnicos, o como diría Perrenot, se nos redujo a obreros de la educación, a obreros de la educación. Entonces ahí está la clave. Y sobre todo entender la escuela y el aprendizaje, ya vimos que es aprender de una manera diferente. Esto que implica considerar un fundamento didáctico también diferente, donde se aglutinan propuestas muy interesantes que hay que considerar. Primero, la pedagogía del problema propuesta por Ángel Díaz Barriga. La pedagogía crítica del sur decolonial propuesta por Max Arriaga. La didáctica de las situaciones problema con enfoque de praxis propuesta por Díaz Barriga. Y el trabajo colaborativo por proyectos comunitarios propuesta de Díaz Barriga. Entonces se dan cuenta, tenemos formas diferentes de trabajo que nos hacen trabajar y llevar a cabo un proceso educativo de manera diferente. Y bueno, nos dieron a conocer una palabra que también no es nueva, es de los años 30, hace 90 años, en Estados Unidos. Codiseño curricular. Codiseño curricular, que de primera entrada nos hizo mucho ruido. Y no sabíamos, no entendíamos, porque nosotros no hacíamos codiseño curricular. Éramos simples obreros de la educación. Y lo que nos decían, eso hacíamos. Aquí está el programa, aquí están los planes de estudio, solamente tu papel es cumplirlo. Ahora nos dicen, no, aquí está el plan de estudios y elabora tu propio programa de estudios. Y a eso le llaman programa analítico. Programa analítico. Por eso todavía no muchos colegas, hasta la misma exsecretaria, la maestra Leti lo decía, es que los contenidos y PDA se deben cumplir, todos los que están ahí. No, no es así. Para eso está la autonomía curricular, donde ya tú elaboras tu programa analítico. Y entonces esta es la base, esta es la autonomía curricular y profesional. Como maestros nos están dando la oportunidad de elaborar nuestro propio programa de trabajo durante el ciclo escolar. Algunos, pues de pronto instalados en la comodidad, pues ¿para qué me meto en cosas? Tan fácil que era trabajar con lo que ya estábamos. Pero no solamente es eso.
También así nos hablan ya de un currículum deliberativo, transformativo, integrativo, que estos son los tres que propone Ángel Díaz Barriga. Y Max Arriaga propone un currículum decolonial por proyectos y, sobre todo desde la base de Paulo Freire, un currículum liberador. Por eso es que en las escuelas, pienso que ya ustedes lo vieron, les están haciendo llegar el paquete de 18 libros de Paulo Freire. Y ya iniciaron con el análisis, porque la base está en esto, en el currículum liberador. Y hay que volver a leer, y da gusto, porque a Paulo Freire lo separaron de la lectura de los maestros. Durante 3 reformas en normales se dejó de leer a Paulo Freire. Y era básico para nosotros, como latinoamericanos. Volver a recuperar a Paulo Freire será una tarea vital. Y bueno, y les decía, ya esto en la concreción curricular nos lleva, a partir de un programa sintético que nos da la SEP, yo lo transformo en un programa analítico y entonces defino mi planeación didáctica. Una planeación didáctica completamente diferente a lo que veníamos haciendo. ¿Qué ha sucedido lamentablemente? Como todavía no hemos entendido muy bien esta propuesta, lo que he visto es que muchos, lo único que hicieron fue el mismo formato que utilizábamos anteriormente, solo le agregaron los cuadritos de campo formativo con sus logos y los 7 logos y nombres de los ejes articuladores y siguen trabajando de la misma manera. Es lamentable, y no. Hay que cambiar las formas de planear, porque ahora estamos planeando por proyectos, pero más aún, proyectos comunitarios transformadores. Y esto nos cambia la idea de lo que era planear. Como lo habíamos concebido en el conductismo, como lo habíamos concebido en el constructivismo y como lo revolvimos en competencias. Ahora es una nueva forma de planear. Pero ya en el ámbito del trabajo directo, trabajamos con metodologías sociocríticas. 4 para secundaria y primaria, 6 para preescolar, que se las acaban de dar a conocer. Con un enfoque completamente inédito. No son metodologías nuevas. Todas tienen en promedio 120 años de vida. ¿Qué es lo nuevo en esas metodologías? El enfoque que le están dando. Y el enfoque es sociocrítico. Sociocrítico. Y entonces hay que retomar una forma de trabajo también diferente. Y eso es lo que estamos desarrollando. Cuesta mucho, no es tan fácil, porque ya les dije, algunos docentes no somos tan proclives a cambiar de manera casi inmediata. Y luego la propuesta de evaluación, que se recupera, es lo único bueno que tenía la RIEP y aprendizajes clave de evaluación formativa. Una evaluación formativa que también no es nueva, viene de los años 60 y sobre todo viene de un conductista, Benjamin Bloom, años 1972. Pero fue el cambio, precisamente su propuesta de evaluación formativa fue cuando empezaba a dejar el conductismo y estaba manejando ya su propuesta del Master in Learning, el dominio de aprendizaje, donde ya se metía a cosas diferentes. Pero todavía es muy importante la evaluación formativa y podemos rescatarla porque ayuda y queda muy bien con toda esta propuesta. Queda muy bien con toda esta propuesta pedagógica didáctica. ¿Qué implica? Que aprendamos a evaluar. Fíjense, tiene muchos años esta idea y no le hemos logrado hacer que se logre. Que aprendamos a evaluar sin números. La evaluación no lleva números. El problema es que nuestra cultura, y más en los últimos 35 años, nos dijeron que evaluar era calificar, que de pronto es difícil. Hay maestros que no saben evaluar si no ponen el número. Lo peor, llegamos a tal grado que ya no evaluamos al aprendizaje, ya no evaluamos para ver sus avances, evaluamos para que no me esté fregando el padre de familia si puse mal la calificación de su hijo. Y entonces ahora les preguntamos, ¿y esto cómo lo...? Es evidencia. Por si un padre de familia viene a reclamar, aquí está la evidencia.
Vean cómo se ha pervertido esta idea de la evaluación. Y fuimos ahí perdiendo mucho terreno. Hay que recuperar. Y hay que crear esta cultura diferente. Evaluar no significa calificar. Eso es medir. Eso es medir. Y puede ser que, por ejemplo, recién, la semana antepasada, les pidieron, bueno, les pidieron a los maestros su evaluación sumativa, ¿no? Después del primer semestre. Puede ser que ahí lo expreses en un número, pero hasta la última semana de noviembre. Mientras tanto, no había números. Pues hay que recuperar esta esencia. Una cosa es evaluar y otra cosa es medir. Y debemos recuperarlo como docentes, porque esa es la base pedagógica. Y algo que propone Freire, de evaluación dialógica. Hay que evaluarnos entre todos. Y no era, fíjense, no era privativo de Freire. Hasta los conductistas, Ralph Tyler y Benjamin Bloom lo decían. Hay que considerar que a veces el problema de que los estudiantes no aprendan es el maestro, porque no supo enseñar, no supo lograr que ellos aprendieran. O sea, ahí hay una parte importante que hay que recorrer. Y esa es la esencia de la nueva escuela mexicana de manera general. Y entonces las aulas, el trabajo en las aulas, hay que volver a reconvertirlo. Y estamos ante ello, ya llevamos 2 años. Y de acuerdo a Michael Fruland, nos quedan 3 años en los que podemos ir avanzando. Y bueno, por fortuna se mantiene. Yo recuerdo que cuando se veían las elecciones, decía una alumna, pues ya me dijo mi director que esperemos mejor con esta la nueva escuela mexicana, porque a lo mejor llega un gobierno y la va a cambiar. ¿Para qué nos preocupamos? No, teníamos una posibilidad importante. Hay que ver las reformas como posibilidad importante, ya lo decía ya en su presentación, que lo dice Freire, para formar personas que van a cambiar el mundo. Y esto es precisamente una propuesta importante para cambiar el mundo, para cambiar mi localidad, mi barrio, mi colonia, mi municipio. Y que los niños, niñas, adolescentes sean partícipes de ese trabajo. Y ahí está la clave. Ahí está la clave, ir avanzando en estos procesos de recuperación de lo que es el humanismo mexicano. Algo que de pronto se nos fue olvidando, ver por el otro, ver por el otro. Entender que estamos para los otros y que esta comunidad es construida por todos y no solamente ver por mí, que eso fue lo que Competencias nos dejó. Por ello, dentro del ámbito del humanismo mexicano, un aspecto importante que es el relacionado a la educación e información dice, se formen ciudadanos críticos y comprometidos con su entorno. Entonces hay que recuperar esta esencia. Por eso se trabaja proyectos comunitarios. Me decía también una directora, bueno, yo tengo, de preescolar, yo tengo 30 años trabajando por proyectos, esto no es nuevo. Bueno, sí, lo que es nuevo es el enfoque. Es el enfoque. Y entonces ahí está la clave. Y la comunidad que les decía, estrechar los lazos entre escuela y comunidad, recuperar esa esencia. No es enseñar para pasar exámenes, para salir bien en los exámenes, es enseñar para poder transformar las comunidades. Y eso es lo que entonces se nos está pidiendo. Por eso deben fortalecer las relaciones entre grupos y personas, porque durante años la escuela se encerró en sí misma. Y así se manejó. Y de pronto, ¿no? De pronto, pues también los actores comunitarios se alejaron. Aunque también tuvo que ver mucho estas cuestiones neoliberales que alejaron a los padres de familia. Y de ahí viene la idea de que ahora los padres de familia ya no quieren comprometerse en las escuelas con el aprendizaje de sus hijos, porque de pronto hubo un desapego muy fuerte que se manejó. También así esto que les decía, ¿no? El respeto a la dignidad humana, volver a recuperar esa esencia de cuidar al otro, una cuestión existencialista. Estoy por el otro, no estoy por mí solo. Imagínense que de pronto ustedes dijeran, nos salimos de la conferencia, ¿qué hago yo aquí? Nada. Pues yo soy por ustedes. Entonces los debo cuidar, debo velar por ustedes, debo estar atento a ustedes. Esa es la esencia. Y esto es lo que de pronto se fue perdiendo. Por eso allá afuera tenemos
un mundo descarnizado, que a lo mejor aquí adentro, que de pronto así se fue manejando. Y la escuela, lo que les decía, pues se busca desde estas propuestas formar niños, niñas y adolescentes felices, ciudadanos críticos, emancipados, que tomen decisiones para beneficio de sus vidas y la de los demás. Ahí está la clave, en la cual debemos trabajar. Y los proyectos deben tener por esencia esto. Esa es la esencia de los proyectos. Desde que nació el trabajo por proyectos, cerrando el siglo XIX, la esencia estaba en eso, beneficiar a la comunidad. Y ahora lo volvemos a retomar. Ante la situación tan difícil que vivimos en lo social, en lo cultural en México, creo que tenemos una buena propuesta metodológica. Y ya les decía el papel que tenemos como maestros, como maestras, ser transformadores sociales. Enseñar, pudiéramos decir, cualquiera lo puede hacer, pero ser transformador social, no. Y tenemos grandes, en el ámbito de la educación rural tenemos a grandes docentes que históricamente nos los han mostrado. Y si no recordemos, hace la semana pasada recordábamos a Lucio Cabañas. ¿Por qué no recuperar todas estas propuestas? Recordemos a los colegas que están trabajando muy fuerte y que seguramente ustedes tienen mayor contacto con ellos. Los colegas de Oaxaca, de Chiapas, de Guerrero, de Michoacán, que tienen propuestas muy interesantes sobre este trabajo pedagógico para recuperar las comunidades. Entonces ahí tenemos cosas que podemos hacer. Y bueno, y aquí pues la clave está en esto que les decía, luchar por hacer valer nuestra autonomía profesional, hacer valer nuestra autonomía cabeza de los niños de información. No, ahora son procesos en los cuales el niño, niña, adolescente debe enfrentarse a los problemas de su comunidad. Por ello es que el programa analítico se diseña a partir de los problemas comunitarios. Esa es la esencia. ¿Cuáles problemas está viviendo el niño, la niña, el adolescente? Y que ellos mismos promuevan cuáles problemas quieren trabajar, aquello que les aqueja, aquello que les preocupa. Y bueno, sobre todo buscando pues la idea de lo común, el conocimiento, la corresponsabilidad, que son aspectos también muy importantes del trabajo y del desarrollo, porque ahora estamos en un trabajo donde todos nos implicamos, donde todos debemos estar desarrollando el apoyo mutuo, la solidaridad anclada en el diálogo y sobre todo saber problematizar la realidad, que es una clave importante de cómo podemos trabajar estos procesos. Y bueno, aquí está otra vez nuevamente la idea de aprendizaje. Recuerden, aprender es una praxis que desarrollan los estudiantes, maestros, junto con algunas personas de la comunidad, contextualizada para resolver problemas que transformen a la comunidad, para el bien de todos. Ese es aprender ahora. Por ello es que ya no se lleva con los exámenes estandarizados. Por eso es que ya no se lleva, porque esos exámenes no evalúan este tipo de cosas. Y hay que romper esa lógica. Sí, hay que romper esa lógica que nos impusieron, que no es nada pedagógica. Todo lo contrario, se hizo para ganar un dineral como no se tiene idea. Y a veces hasta, vean, apenas estuve en Hidalgo, en la Normal Superior de Hidalgo, y les decía a los chicos, ¿no? Y con todo respeto lo digo, aquí a los compañeros que están en ese organismo, hay que luchar por ya quitar UCICAM, porque nos está llevando a la perdición. Y llega un alumno y me dice, es que usted está diciendo esto, pero entonces, ¿cómo elegirán a los mejores maestros? Porque esa es la idea que nos vendieron, que ese tipo de exámenes eligen a los mejores. Y no es así. Nos vendieron la idea. Y si no, ahí está Ceneval. El doctor Antonio Gago se hizo multimillonario con el dinero de los pobres, con un examen diseñado técnica y pedagógicamente mal. Los que sabemos de técnica pedagógica, los que sabemos de pedagogía, sabemos que sus exámenes no son correctos. Y además pagamos para que se los aplique a nuestros hijos, a nuestros familiares. Y a veces decimos, no entraste a la prepa, no entraste a la universidad, ya ves, te dije, no estudiaste, tú eres el problema. No, el problema es el examen.
Y eso es lo que a veces no entendemos. Entonces ahí está una clave importante de cómo ahora hay que concebir la idea de aprendizaje. Y ya les decía, entonces trabajamos con la pedagogía del problema, que es una propuesta completamente francófona, que la trae, ustedes seguramente han visto alguna conferencia de Díaz Barriga, él es quien trajo toda esta propuesta. Y bueno, la pedagogía crítica del sur, que es la que propone Max Arriaga y con la cual podemos trabajar. Y les decía, para no ir muy lejos, hay colegas que aquí en escuelas populares, aquí en el Estado de México, ¿verdad? Hay una escuela popular acá adelante, a 2 kilómetros en San Cristóbal, Huixotitlán, podemos aprender muchos de ellos. Los colegas, ya les decía, de otros estados que también nos iluminan de una manera fabulosa en estas pedagogías críticas del sur. No es solamente la epistemología del sur, como de pronto muchos nos metimos a trabajar. Es que la epistemología, no, tenemos que llevarla a la pedagogía crítica del sur, a la pedagogía decolonial, buscando otros aspectos diferentes, sobre todo aquellas que surgieron de las resistencias y luchas históricas. Vean los caracoles zapatistas, vean la propuesta pedagógica de los Sin Tierra, las escuelas del movimiento Sin Tierra de Brasil, las propuestas de Colombia. O sea, tenemos muchísimo que rescatar desde nuestra perspectiva decolonial del sur. Y bueno, y a partir de ello trabajar con la didáctica de las situaciones problema, que nos las maneja a traída de los franceses Díaz Barriga. Por eso les digo que están en conjunto esas dos propuestas. Voy a brincarme estas. Y que fue enunciada en este librito, que bueno, el librito es un pequeño folleto, que seguramente ustedes conocen, y que dice lo siguiente, en la página 3, con base en el análisis del contexto del plano anterior, se construyen y se seleccionan las situaciones problema. ¿Cuáles problemas? Los del entorno inmediato o mediato. Y ahí está la clave de por qué ahora trabajamos a partir de los problemas. Ya no es trabajar para cumplir los contenidos o los PDA, ahora es trabajar para que los chicos aprendan a resolver problemas y el medio pueden ser los contenidos o los PDA. Ese es también parte del proceso que se lleva. Y sobre todo, pues un enfoque basado en proyectos comunitarios. ¿Qué tiene que ver esto? Que sea un proceso participativo y contextualizado, que ya también se les ha comentado. Que sea de praxis, que llevemos a los chicos a que transformen. Ahí es donde podemos valorar si en verdad aprendió o no. En el conductismo, evaluábamos con un examen y veíamos si había cambiado la conducta o no. En el constructivismo, los mapas conceptuales nos demostraban si el chico había logrado una reestructuración cognitiva mediante mapas conceptuales. En competencias nos supimos lo que hicimos. Pero aquí la posibilidad es esta. ¿Qué tanto están transformando las niñas, los niños, los adolescentes, sus comunidades? Y hasta los pequeñines de preescolar. Y ahí tienen las 6 metodologías, taller crítico, rincones de aprendizaje, que son propicias para que ellos logren transformaciones, no en su comunidad. Si van a ver el proyecto del circo, llevarlo a un proceso, no solamente de trabajar cuestiones relacionadas con los animalitos, bueno, ahora ya no hay animalitos, ¿verdad? Pero con lo que sucede en el circo, sino que vean eso, cómo está perjudicando de alguna manera o cómo está beneficiando a la comunidad. Entonces, llevarlos a estos procesos de análisis y pensamiento crítico. Por ello, una de las propuestas, y es un eje articulador, es el pensamiento crítico. Pero la pregunta es, si los maestros no logramos también un pensamiento crítico, va a ser difícil que se los pidamos a nuestros estudiantes. Y ya les decía, y ya para cerrar, para no aburrirlos, codiseño curricular. Y bueno, primero, lo que hicieron estos autores, Ángel Díaz Barriga y Max Arriaga, es eliminar la idea del currículum eficientista, sobre todo el que viene de Ralph Tyler y de Hilda Taba, y rescataron un currículum vivo. ¿Cuál es el mejor currículum vivo? Lo que los niños traen desde casa, desde sus comunidades. Ahí puedes armar un currículum vivo. ¿Quiénes nos dan unas bases? Con Ángel Díaz Barriga, Joseph Svat, currículum deliberativo. Currículum integrativo con James Beam.
que es el que promueve la idea de los campos formativos, y currículum transformativo con Shirley Grundy, el currículum como praxis. No es aprender o desarrollar contenidos, es que los contenidos te ayuden a transformar tu vida y la de los demás en bien común. Ahí están, y aquí están algunos de los libros con los cuales se puede tener una base importante de teoría pedagógica para el diseño, o mejor dicho, para el codiseño curricular. Me voy a brincar estas. Aquí está el de Shirley Grundy, ¿no? Y que también tiene, todos estos son propuestas de los 80s, parte de los 90s, pero que tiene ya grandes productos, por ejemplo, en Canadá, donde hubo estudios que demostraron cómo los maestros pueden ser planeadores de currículum. Y eso es lo que se nos negó durante casi 40 años, ser planeadores de currículum. Y este es el de James Beam, la integración curricular, con un proceso completamente diferente. Y aquí es donde entra la idea de codiseño. Entre todos vamos a diseñar o a rediseñar la propuesta curricular. Me brinco estos. Y el currículum decolonial, que ya les decía, pues tiene que ver con tantas propuestas que tenemos aquí en México. Solo es cuestión de voltear a ver qué hacen muchos colegas en este sentido. Y van a ver las cosas maravillosas de las que nos hemos perdido. Y bueno, la concreción curricular, les decía, pues todos lo sabemos, en el ámbito del diseño curricular hay 3 niveles: el macro, el meso y el micro. El macro, que está relacionado con el programa sintético, el meso, que está relacionado con el programa analítico, y el miso, que es el programa guía, que no es otra cosa más que la planeación. Nosotros empezamos a trabajar desde aquí, como docentes, ¿sí? Como docentes de aula. Es decir, y aquí viene la clave, la SEP nos da un programa sintético que antes le llamamos plan de estudios. Nosotros, con base en lo que es nuestra realidad, y dicen una lectura de la realidad, que a veces también no lo logramos concebir. Recién publiqué un librito sobre lectura crítica de la realidad, para ayudarles a los maestros cómo pueden hacer una verdadera lectura crítica de la realidad. Entonces, con base en eso, reformulamos para que surja nuestro programa analítico. Y de ahí tenemos para trabajar todo el año. Y el programa analítico debe ser diseñado por proyectos, partiendo de problemas comunitarios. Y con ello entonces debemos planear ya de manera directa con enfoque de proyectos. Y aquí está parte de la bibliografía. Si quieren entender más, y estoy seguro que ya lo han hecho, esta idea de programa analítico, este librito les puede iluminar mucho. De hace 40 años, de 1984. Que después Ángel Díaz Barriga hizo una reedición en el 1996. Es un libro blanco, pero se sigue llamando igual. Ahí pueden encontrar lo que es un programa analítico y cómo diseñarlo. De ahí también retomé muchas cosas para unirlas con la SEP y hacer también un texto sobre diseño de programa analítico. Pero ahí está la base curricular. Y tiene que ver con esto, que hasta la misma SEP lo rescata. El programa analítico es una estrategia para la contextualización. Ahí está el de lleno. No es lo mismo trabajar la escuela que está acá en la esquina, no acá, estoy ubicado acá, la escuela que está acá en la esquina, a trabajar en la escuela que está en el centro. Aunque nos separen 2 kilómetros, pero son escuelas completamente diferentes. No es lo mismo trabajar, y a veces les digo así, estoy en 4º grado y un compañero está en otro 4º grado y solamente nos divide un muro. Las cosas son completamente diferentes porque nuestros alumnos son completamente diferentes. Por eso cada maestro debe tener su programa analítico, porque los alumnos son diferentes. Estás en el turno de la mañana y en el turno de la tarde. Debes hacer 2 programas analíticos porque los alumnos son diferentes. Entonces ahí está la clave. Y ya lo que les decía, la planeación didáctica, pues todo este proceso de trabajo en el cual el enfoque es proyectos comunitarios. Los proyectos deben aterrizar allá afuera, no aquí. Si van a ser una de las problemáticas que más se trabaja y que tiene mucho que ver, ¿no? En este sentido, y es una de las que más se repiten a nivel escolar, la basura. Si van a hacer proyectos con el problema de la basura,
que no se quede aquí en que los chicos sepan o pongan botes para poner o clasificar los desechos, que impacten allá afuera, porque si no, no habría un desarrollo comunitario ni un aprendizaje como ahora se pretende. ¿Sí? Esa es la base. Y bueno, este trabajo por proyectos pues, se va a llevar a cabo con metodologías sociocríticas. ¿Qué implica la idea de metodología sociocrítica? Les decía, estas metodologías, documentalmente, proyectos y problemas empiezan desde 1900, aunque hay autores que las refieren mucho antes. Aprendizaje basado en la indagación empieza en 1910 y aprendizaje-servicio empieza en 1903. Y todas buscaban una mejora de la sociedad. Lamentablemente, para estas metodologías, que muchas las manejó John Dewey, lamentablemente se impuso el conductismo y el neoconductismo durante 40 años en Estados Unidos. Y estas se quedaron, podríamos decir, relegadas. Solo en escuelas rurales. Por ejemplo, proyectos y problemas. Se trabajaron mucho en escuelas rurales. Aquí en México, quien trajo la propuesta de proyectos en los años 30 fue Rafael Ramírez, cuando era secretario de Educación. Rafael Ramírez no conoció a Kilpatrick, pero conoció alumnos de Kilpatrick. Cuando se formó, estuvo 2 veces en Estados Unidos formándose, sobre todo en el área de Kilpatrick, en Georgia. Y él trajo la idea de proyectos. ¿Por qué no cuajaron? Por algo que casi nos sucede aquí en México en la actualidad, aquí en nuestra actualidad. Porque se empezaron a relacionar con ideas comunistas. Recuerden que con Lázaro Cárdenas se propuso la educación socialista. Y para echarla a andar, Rafael Ramírez, secretario de Educación, propuso los proyectos. Pero sucedió lo que se repitió no hace mucho aquí en México, que a estas propuestas las consideran comunistas. Ya quisiéramos ser comunistas como China. ¿Qué más diéramos? ¿No? Entonces hay que tener también cuidado en ello, porque a veces ciertas personas que se ha ido todas estas propuestas, van en contra de sus intereses. Las grandes editoriales perdieron mucho. De pronto manejan un discurso que si no somos cuidadosos, nos afecta muchísimo. Y sucedió con los libros de texto. Entonces aquí se trabajó mucho esta idea. Todavía Lázaro Cárdenas, cuando deja la presidencia, después EMAC, Miguel Ávila Camacho, lo pone como secretario de Educación. Lo que quiso impulsar proyectos Lázaro Cárdenas y no se lo permitieron. Y ahí es donde viene. Y cierro ya con eso de crítica. Y siempre les recomiendo, y qué bueno, esa es una propuesta de Max Arriaga. En muchas cosas no estoy de acuerdo con Max Arriaga, se los he de decir, ni tampoco con Ángel Díaz Barriga, pero creo que es una cuestión importante. La nueva escuela mexicana es crítica, en esencia, y hay que recuperar esa esencia. Y ahí está el reto, el trabajo que tenemos para los próximos años. Y bueno, a final de cuentas, lo importante es que es necesario trabajar de una manera diferente en estas nuevas arenas. Muchísimas gracias, les agradezco mucho su atención. Gracias.